qué genial ha sido ver todo sobre los personajes de la cultura griega y sobre todo sobre los dioses griegos. Pero les cuento que es momento de que cambiemos de curso. Vamos a entrar al curso de razonamiento verbal. Pero antes de eso, ¿ustedes han visto a Giordano? No lo veo a Giordano. No. ¿Qué pasa? Estoy demasiado cansado. ¿Pero qué pasa? Es que soy bien piña. ¿Piña? Sí. Pero, ¿por qué Giordano? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quedé en ir a la casa de un amigo mío porque íbamos a jugar PlayStation, pero me dio su dirección y nunca la he encontrado. O sea, es que tampoco no me dio ni el número exacto. O sea, no sé qué cree, que soy adivino, no sé qué cosa. ¿Nunca llegaste? Nunca No llegué. te creo, qué mala suerte. Pero bueno, seguro para la próxima ya no te vas a acordar. ¿Por qué? Porque, no sé. Me vas a comer. Obviamente, también eso te pasa por no llevarme. Oye, pero me has hecho recordar a un tema. ¿Qué cosa? El tema del que vamos a hablar hoy día, sobre la referencia, pero como marcador del discurso. ¿En serio? Sí. Bueno, pero vamos a dejarlo a todos los chicos con un video, ¿verdad? Exacto, entonces no se lo pueden perder y ya saben, anoten todo porque el video está súper bueno. Vamos a verlo. Al momento de escribir un libro, su autor se rompe la cabeza. Bueno, no tan literalmente, pero sí se la pasan pensando qué magia o recursos utilizar para que su texto quede bien chévere y sobre todo que sea fácil de entender. Para que tú no pases ese dolor de cabeza, te presentaré a los marcadores del discurso. ¿Quieres saber qué son y para qué sirven? Presta mucha atención. Resulta que son conectores extraoracionales o elementos marginados. Perdón, quise decir marginales. Es decir, que solo sirven de guía, pero son clave para comprender mejor un párrafo u oración, pero sin cambiar el sentido de nuestro mensaje. Ahora que ya sabemos de qué tratan, te presento a uno de los tipos más conocidos de marcadores del discurso, las referencias. Al igual que las reglas de Monopolio, Ludo o Damas Chinas que nos indican cómo debemos jugar, la referencia nos permite saber qué palabras deben ser reemplazadas u omitidas en un texto. Así será más fácil de entender y aparte de no utilizar más tinta, tendremos una mejor comprensión. Pero existen distintos tipos de referencia, así que vamos a conocerlos en 3, 2, 1... Qué bueno que has hecho ese conteo, Yulisa, porque justo son 3 los principales tipos de referencias: la anáfora, la catáfora y la elipsis. La anáfora no es una cajita donde los mayores de 18 años depositan su cédula de votación. Es el uso de algunas palabras en reemplazo de otras que ya fueron indicadas anteriormente. Atento al ejemplo. Ellos se fueron al parque de diversiones. Allí se subieron a todos los juegos mecánicos. ¿Te diste cuenta? La palabra allí nos ayuda a evitar repetir la frase parque de diversiones. Yo también tengo un ejemplo de anáfora. María, Julieta, Antonio, Ramón y Priscila son compañeros de clase. Ellos juegan juntos en el recreo. ¿Viste que pudimos reemplazar 5 nombres con tan solo un pronombre? ¡Qué chévere! Otro tipo de elemento de referencia es la catáfora, que debe de ser prima de la anáfora porque suenan muy parecido. ¿Y sabes cuál es su función? Pues veamos. ¿Alguna vez has asistido a un concierto? Por lo general, antes del artista principal, se presenta una banda u otro cantante y recibe el nombre de telonero. Algo así ocurre con la anáfora. Va antes de una lista de datos o palabras y sirve para darnos un pequeño adelanto. Es como la vidente de las referencias. Ejemplo 1. Las estaciones de los años son 4: verano, otoño, invierno y primavera. Mencionamos el número de los elementos, así que ya sabías cuántos serían en total. Yulisa, ¿nos das otro ejemplo? Obvio que sí. Tengo uno muy interesante. Me voy, pero volveré mañana. Yulisa, no te vayas, tenemos que terminar la explicación. Ese es mi ejemplo. Podríamos decir solo la frase volveré mañana, pero si decimos me voy antes, le damos más sentido a nuestro enunciado. Y como creo que ya quedó claro, pasemos al último de los elementos de referencia, la elipsis. Giordano, ¿tú sabes a qué me refiero? ¿No es esta? Te dije elipsis, no elipse. Mientras la elipse es una figura geométrica,
La elipsis es la omisión de algunos elementos redundantes. Te doy un ejemplo bien chévere. Este duende que vemos aquí tiene una olla llena de monedas de oro. Tiene tantas que si quitamos una, se seguirá viendo igual de llena. Algo parecido es cuando utilizamos la elipsis. Veamos un último ejemplo. Hoy salí de mi casa con un regalo de cumpleaños. Fui a la casa de mi prima y le di el obsequio. Como puedes ver, el sentido de la oración sigue siendo el mismo. Ya aprendimos para qué sirve la referencia. Así que, manos a la obra. Apliquemos cada uno de sus tipos en nuestros próximos textos. Bien, y ahora sí, chicos, estamos de regreso luego de ver este video que nos ha servido muchísimo para aprender sobre lo que es el elipsis, la catáfora o la anáfora. Toda esta información estuvo buenísima. Claro que sí, chicos. Giordano, con decirte que todo lo que he aprendido en el colegio se ha quedado pequeño con lo que hemos aprendido hoy. Así es, pero ahora llegó el momento de recibir nuevamente a la profesora para que nos haga sus preguntas. Profe, ¿está por ahí? Profe. Profe. Ya aprendimos qué son los marcadores del discurso y conocimos a uno de ellos, los referentes. Veamos cuánto has aprendido en el curso de razonamiento verbal con una pregunta. ¿Cuál es la función de los marcadores del discurso? ¿Facilitar la comprensión y cambiar el sentido de la oración? ¿Facilitar la comprensión sin cambiar el sentido de la oración? ¿O cambiar el sentido de una oración? La letra B. Wow, la verdad es que no sé. Correcto. Los marcadores del discurso reciben también el nombre de elementos marginales, debido a que a pesar de permitir una mayor comprensión del texto, no cambian su sentido. Genial. ¿Ya ves? Ahora que, bueno, no sabía, pero ahora que ya sabemos la respuesta, podemos pasar a uno de mis segmentos favoritos. ¿Tú sabes cuál es? Ah, sí. Vamos a decir lo que es Encuentra el error. Encuentra el error. Bien, chicos, y ahora sí estamos en la secuencia preferida de Yuli, porque ustedes tienen que tomarse el tiempo para fijarse cuál es el error en los siguientes dos textos. Exacto, entonces vamos con el primero. Un leñador que utiliza la hacha para cortar un árbol. Estuvo muy fácil, así que vamos a ver cómo se escribe correctamente. Un leñador que utiliza el hacha para cortar un árbol. Así que, chicos, no se olviden que todos los sustantivos singulares que empiezan con la letra A o con HA van con el pronombre masculino. Hoy aprendimos que en el curso de lenguaje aprendimos que cada elemento mencionado en una conversación tiene un nombre asignado llamado sustantivo. Las dos características del sustantivo son el género y el número. El género de un sustantivo puede ser masculino o femenino. Un sustantivo que representa un solo elemento es de número singular, pero si se tratan de dos o más, pertenecen al número plural. Existen sustantivos que pueden ser conjugados con ambos pronombres, masculino y femenino. En el tema de literatura, aprendimos que las civilizaciones griega y romana reciben el nombre de mundo clásico. En estos años surgieron escultores que representaban a los protagonistas de sus mitos y a los personajes más importantes de las artes y ciencias. Los romanos y griegos compartían los mismos dioses, pero con diferentes nombres. En la Grecia antigua se dieron las bases de la ética, filosofía, derecho, medicina, física y matemáticas. En el curso de razonamiento verbal, recordamos que existen ciertos recursos llamados marcadores del discurso, que nos ayudan a mejorar nuestros textos y facilitar su comprensión. Uno de ellos es la referencia, que permite evitar las repeticiones. Y por último, hoy aprendimos que los principales elementos de referencia son la anáfora, la catáfora y la elipsis.
Chicos, hoy sí que hemos aprendido 3 temas súper útiles, así que ya no tienen excusa para no sacarse un 20 en el colegio. Así es, hemos aprendido el tema del lenguaje, razonamiento verbal. En literatura, por ejemplo, hemos visto lo que es El mundo clásico. el mundo clásico, hemos visto la referencia y en comunicación, ¿qué vimos? En comunicación. El sustantivo, Yolisa. Exacto. Jordano, te cuento, uno de mis temas favoritos fue el mundo clásico. Cuando llegue a mi casa voy a ir a ver todos los videos sobre la mitología. Me encantó. Mira, yo te puedo prestar mi libro La Odisea. La Odisea Para que lo leas. sería muy interesante y podríamos hablar de esos en el próximo capítulo. Sería muy buena idea. ¿A mí también? Claro que sí. Ahora sí, Yoli, cambiamos de cámara porque para que no nos extrañen los chicos les vamos a dejar nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Tiempo para Aprender y también nos encuentran en Twitter como @USMPTV. Claro, chicos, no se olviden de regalarnos un like y de seguirnos porque tenemos muchas cosas interesantes para todos ustedes. Ahora sí, Jordano, es momento de irnos. Así que, chicos, no se olviden de seguir disfrutando la programación de USMPTV Aprende con Todo. Y lo más importante, repasen para la próxima semana. Nos vemos. Chao.